Bienvenido a nuestro nuevo webinar de economía global de este mes, donde vamos a cubrir los principales temas acerca de si se nubla o no el panorama económico externo y el potencial impacto de esto en los mercados emergentes. Partiendo por la actividad global, esta ha continuado mejorando en el último par de meses, aunque hay una desaceleración en el caso de China. A mediado o no plazo es esperable una desaceleración también en otras economías desarrolladas, de la mano de un ciclo que ha sido bastante fuerte en la reapertura post pandemia en las distintas regiones. Otro punto importante se refiere al shock inflacionario que están recibiendo muchas de las regiones y la categoría que va a tener este shock inflacionario si es transitorio o de alguna manera va a quedar algo más permanente hacia el 2022 y por lo tanto va a gatillar o no respuestas de los bancos centrales un poco más agresivas. Por el momento, buena parte del mercado está pensando que esto es más bien transitorio. Nosotros compartimos esa visión y eso nos va a llevar en un par de slides más a ver cómo esto pega en los mercados financieros en términos de qué es lo que harían los bancos centrales de resultar ser un fenómeno transitorio post pandemia, producto de la reapertura un poquito más asimétrica que han tenido algunos sectores, producto de la asimetría también de que ha tenido la demanda con todos los apoyos fiscales en varias de estas economías y como la oferta o la actividad en el fondo va recuperándose un poco más atrás de esta demanda. En términos de Estados Unidos, que es una de las economías que es más relevante por la implicancia que tiene sobre la política monetaria que va a estar desarrollando su Banco Central, el empleo, la recuperación del mercado laboral continúa, aunque la brecha sigue siendo significativa. En el gráfico de la derecha vemos cómo el nivel de empleo sigue siendo bastante bajo respecto del pic que se alcanzó antes de la pandemia a mediados del año pasado, y por lo tanto acá, como en otras economías, sigue existiendo un punto importante de duda respecto de cuán sostenible es la recuperación que estamos viendo en el 2021 de cara a el 2022, sin las ayudas tan extraordinarias que estamos viendo por parte del fisco. Cuando vemos en el panorama de actividad y de empleo, lo que finalmente encontramos es que esto reduce de alguna forma el riesgo inflacionario o un riesgo más permanente de este pic que mostrábamos de inflación, dado que la demanda en algún minuto, cuando no reciba estos impulsos tan significativos como lo que está recibiendo aún en el 2021, debiera generar una presión de demanda un poco más tenue y por lo tanto generar presiones sobre una política monetaria un poquito más tenues también. Y de esa forma lo que es esperable, las proyecciones de alguna forma lo que aparece es que la inflación después de alcanzar este pic se vaya desacelerando rápidamente hacia el 2022-2023 y de alguna forma permitir un tránsito de la política monetaria a nivel de las economías desarrolladas un poquito más suave. En términos de entonces de la tasa de política monetaria esperada por el mercado y señalizada por la Fed en los próximos años, si se fijan, los puntos negros son los que anuncia la Fed en su última reunión de mediados de junio, que de alguna manera tomó una postura algo más contractiva respecto a lo que tenía en la reunión anterior, pero lo que estamos esperando es que sea una postura bastante moderada en términos del retiro del estímulo monetario que introdujo durante el 2020-2021. Hay anuncios que podrían venir hacia el cierre del año respecto del volumen de compras de bonos que está realizando la Reserva Federal y de alguna forma la inyección de liquidez que está asociada a esto, y eventualmente esto debería dar espacio para que las primeras alzas recién se den por ahí por el 2023, no antes del próximo año, y por lo tanto se mantenga un nivel de liquidez a nivel global bastante potente. ¿Qué es lo que se ha estado dando entonces en este contexto? Una asimetría en la respuesta de las tasas de mercado, de los bonos del Tesoro en Estados Unidos respecto de lo que había sido al principio del año. La línea azul muestra cómo salta de manera significativa la tasa de largo plazo en Estados Unidos por ahí por febrero-marzo de este año. No a niveles, si se fijan, históricos demasiado elevados. De hecho, estamos en los pisos que tuvimos por ahí por el 2016, el 2012-2013,
lejos de los peaks que muestra en la última década, que son del orden de un 3% de tasa de 10 años nominal en Estados Unidos. Pero ese salto fue bastante significativo y de alguna manera también tomó por sorpresa al mercado, considerando de que la recuperación fue muchísimo más vigorosa en la primera parte del año de lo que se estaba esperando. Pero si se fijan en la tasa a 2 años, que es la línea roja, y que de alguna manera es lo que está mostrando las perspectivas del mercado respecto de lo que va a hacer la Reserva Federal en términos de tasas de política monetaria, ahí tenemos un comportamiento mucho más moderado. Hay algo de aumento de tasa en la cola de este gráfico, pero la verdad que es muy tenue respecto de lo que hicieron las tasas largas. Y eso es habitual en estos ciclos de política monetaria, en la parte de salida de la extrema liquidez. Típicamente lo que primero tiende a pasar es que las tasas largas empiezan a subir y después son las tasas cortas las que van acompañando esta alza de tasas. Si uno lo mira en el fondo en la perspectiva histórica, en la siguiente lámina, los pics de este gráfico se dan en los periodos de recorte de tasa, y cuando vemos solamente los periodos de alza de tasa, que son las áreas grises más claras, en general lo que termina pasando es que los pics no se dan en esos periodos, sino que por el contrario las tasas largas anteceden a la alza en las tasas de más corto plazo, que es un poco lo que ha pasado durante el 2021, y ese adelantarse a las tasas de más corto plazo en el fondo empina lo que se llama la curva de rendimiento. Y lo que queda de aquí en adelante es que las tasas largas no suben de manera significativa, mientras que las tasas cortas van de alguna forma internalizando las alzas de tasas que va a ir realizando la Reserva Federal, en este caso cuando miramos Estados Unidos. Eso se da en varios países de la misma forma, y por lo tanto lo que está dando esto es que si bien la renta fija, y lo vamos a ver en un segundo, sufrió de manera importante en la primera parte del año, por el alza de tasas largas y por el alza de tasas de mediano plazo en Estados Unidos, sobre todo la renta fija en dólares, lo que estamos viendo como escenario más probable para la segunda parte del año y para principios del 2022 es que las tasas de mediano y largo plazo no suban de manera significativa, y lo que sí empieza a ocurrir es que las tasas más de corto plazo empiezan a internalizar en la medida que nos vamos adentrando en el periodo donde la Reserva Federal empezaría a subir tasas. Empiezan a internalizar estas alzas de tasa de manera más relevante. Pero lo que ya hemos visto de ajuste de las tasas a 5 y 10 años, que era donde en general estaban parados los papeles de renta fija en moneda extranjera, por ejemplo, de América Latina, esa alza de tasa ya de alguna forma hubiese sido en gran medida realizada durante este primer semestre del 2021, y lo que quedaría hacia adelante es un escenario un poquito más plano de estos parámetros. Eso por el lado de tasa, y por lo tanto, si se quiere, en resumen, queda un poquito más benigno el escenario de aquí en adelante, considerando todo lo que ha sido el shock para la renta fija en los primeros meses del año. Pero un punto que sí está más en entredicho es qué pasa con el dólar global, que es clave para los commodities, que es clave para los tipos de cambio en las distintas economías. Y acá tenemos dos gráficos. Un gráfico a la izquierda, donde está el dólar global más histórico, estamos graficando 2006 a la fecha, y los puntos, estas rayas azules que grafico al final para el periodo 2021-2022, que sería nuestro escenario base. Si se fijan, un dólar que pierde terreno a nivel global, se deprecia, y que alcanza niveles parecidos más o menos a los que teníamos por ahí por el 2014, al final de los 12-18 meses próximos. Pero lo que pasa en el intertanto es que Estados Unidos sorprende muy fuerte con el crecimiento. La Reserva Federal también adelanta, aunque de manera moderada, pero adelanta una postura un poquito más restrictiva en su última reunión de junio, y eso deja el dólar un poco más apreciado. Y lo que está particularmente ocurriendo esta semana, por ejemplo, y que ha ocurrido con la volatilidad habitual en la última semana, es que en los periodos donde hay un poco más de incertidumbre respecto a qué es lo que le va a pasar a los mercados emergentes o qué es lo que le va a pasar a otras regiones fuera de Estados Unidos, el dólar, la verdad, es que interrumpe esta tendencia a la baja que se ve muy marcada desde mediados del 2020 hasta fines del año pasado o principios de este año. Esa tendencia bien marcada se empieza a debilitar en la medida que el mercado toma una postura más cauta o eventualmente se inclina por un Estados Unidos que es mucho más fuerte que el resto de las economías desarrolladas y emergentes.
Pero sigue siendo nuestro caso base, nuestro escenario base, de que el dólar pierde terreno de aquí a fin de año y continúa perdiendo terreno durante el 2022, que va a ser de alguna forma la clave para un buen desempeño de los activos de riesgo y en particular de los mercados emergentes y sus activos locales. En la gráfica de la derecha se ve cómo se han depreciado la mayoría de las monedas en el último mes y en la última semana, y ahí en general gráficos donde típicamente Chile aparecía en la parte alta, hoy día aparece un poquito más moderado. No obstante, esto no considera todo lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, con el tipo de cambio el día de hoy, que se acerca a los 750 pesos y que ya vamos a comentar cómo nos parece eso respecto de las distintas estimaciones que puede uno tener de esto. Ahora, dicho eso, el camino hacia una percepción de riesgo mercado más normal, más baja, medida, por ejemplo, en este índice VIX, que es bien típico de la volatilidad de los mercados accionarios en Estados Unidos, como para medir la percepción de riesgo, si vamos convergiendo hacia niveles de esta variable en rangos de 10, 15 puntos, eso debiera apuntalar de alguna manera la toma de riesgo de los inversionistas, algo que se ve que es bastante masivo en términos de recomendaciones. Varias casas de estudio y varios analistas están todavía optimistas respecto de tomar riesgo en los mercados financieros de aquí al cierre del año. Y una parte de esa historia tiene que ver con que todavía le queda espacio a la percepción de riesgo o a la aversión al riesgo en los próximos meses, en la medida que se va normalizando la economía post pandemia. Así que esto es un tema que hay que estar monitoreando y que nosotros creemos va a seguir esta tendencia que ya se ve en los últimos meses, con vaivenes, pero que ya se ve como inclinada hacia una mayor toma de riesgo por parte de los inversionistas. Aquí en una tabla un poco más detallada, lo que vamos viendo en el fondo es cuánto llevamos de rentabilidad en las bolsas mundiales en lo que ha ocurrido el 2021 y cómo se compara eso con un periodo un poquito más largo, una ventana, por ejemplo, de 24 meses. Y lo que tenemos en el 2021 finalmente es un escenario, sobre todo en bolsas desarrolladas, bastante positivo. Tenemos un Estados Unidos que acumula una alza de cerca de 15%, seguido de Eurozona, seguido de Reino Unido. Cuando uno se va a emergentes, los emergentes están un poco más atrás, es cierto, con alzas de solo 6%. Y con China que está virtualmente plano en este escenario y que pesa bastante, si se quiere, en los portafolios ligados a Asia emergente. Y ahí es donde hay un poco más de duda. Pero América Latina, por ejemplo, también acumula el orden de un 6-7%, dependiendo del mercado que estamos mirando. México acumula un 12% de aumento en lo que ha corrido el año y eso de alguna manera da pie para validar un poco esta idea de que los emergentes tienden a hacerlo bastante bien cuando estamos en la fase de salida de estas crisis y en la fase de salida de un dólar fuerte como fue el año pasado y cuando el dólar se va debilitando a nivel global. Acá, y vamos a entrar en bastante detalle en un segundo, acá quizá el dato disonante es Chile, y es Chile, diría yo, desde mediados de mayo en adelante, hasta principios de mayo, lo que habíamos tenido era un comportamiento bastante favorable de la bolsa chilena, incluso superando a muchos pares emergentes. ¿Qué es lo que explica esta alza de las bolsas del orden del 10-12%? La línea negra en el fondo es lo que acabamos de ver en la tabla, es cómo se va construyendo este retorno de las bolsas globales de doble dígito en lo que ha corrido del primer semestre. La línea roja es cómo se fue configurando este escenario de mayor crecimiento y eso de alguna manera es lo que lleva de la mano a la línea negra, que es el retorno de los mercados bursátiles durante todo este año. Y la línea azul, en el fondo, es el contrapeso, y el contrapeso viene de las presiones que puede generar una política monetaria y unas tasas de interés más altas en contra de los activos, que son la bolsa y los activos de renta fija con más spread. Y lo que se ve en el fondo es que el crecimiento en este trade-off se lleva de la mano a la bolsa versus lo que podría haber sido un desempeño un poco más negativo o más moderado cuando consideramos el impacto que tiene esto sobre las perspectivas de política monetaria y las perspectivas de tasas de interés en el escenario de reactivación. ¿Quién gana en esta pelea? En el gráfico de la derecha está un impacto de la sorpresa
de actividad global y de inflación global sobre la bolsa en Estados Unidos en las dos primeras barras, eurozona en las dos siguientes y emergente en las últimas dos. Por supuesto que escenarios de actividad global al alza, sorpresas al alza en el fondo son positivas para los retornos de la bolsa, y las sorpresas que tenemos por el lado de inflación en general tienden a ser negativas, aunque dependiendo de algunos periodos hay algunos estudios y algunos análisis estadísticos que muestran que efectivamente las bolsas podrían andar bien en periodos donde hay un poco más de inflación. Pero en términos generales, una sorpresa inflacionaria, no una inflación un poco más alta, sino que una sorpresa inflacionaria tiende a ser más negativo para las bolsas en Estados Unidos, eurozona y emergente, en ese orden. ¿Qué es lo que significa esto? Que si deja de ser transitorio el shock que estábamos hablando al principio de inflación global en desarrollados y emergentes, eventualmente lo que podríamos tener es que los más sensibles a ese shock sean las bolsas emergentes versus Estados Unidos y eurozona. Y por eso vamos a ver que las recomendaciones de portafolio en general se ha seguido cargando un poquito la mano a los mercados desarrollados, a pesar de que han tenido incrementos significativos de valorización, y por lo tanto uno podría tender a pensar de que están un poco más caros. Y en métrica histórica lo están, pero de alguna manera este manejo de riesgos que uno típicamente hace en los portafolios lleva a pensar de que de todas maneras hay que considerar la mayor cobertura o la mayor inmunidad, entre comillas, que podrían tener las bolsas desarrolladas versus las emergentes en un escenario donde podríamos tener sorpresas inflacionarias adicionales durante el segundo semestre de este año. ¿Dónde entonces está buena parte de la lógica de esta recomendación? En que queremos agotar un poquito el número de apuestas que hay en los distintos portafolios. Creemos que hay un riesgo de que el mercado incorpore una política monetaria más restrictiva, de darse estos shocks adicionales en inflación, y esto se manifestaría a través de mayores tasas de interés reales. Acá hay un par de gráficas de las tasas de interés a 5 años de Estados Unidos, que si se fijan en la línea roja del gráfico de la izquierda, sigue estando en terreno negativo, sigue siendo muy expansivo. La expectativa en los siguientes 5 años, que es la línea azul, ya está en terreno neutral, en cero, y lo típico es que ese nivel, esa línea azul, esté en terreno positivo, entre el 0 y el 1% real. ¿Qué es lo que falta entonces por ajustarse? De darse estas presiones inflacionarias un poquito más persistentes, sería la línea roja yendo a terreno neutral o cero, o eventualmente positivo. Ese es el riesgo. Por el momento no lo vemos gatillado, y por lo tanto seguimos tomando algo de prima por riesgo o apuestas más riesgosas en los portafolios. Ahora, parte de lo que desactiva en cierta medida este riesgo es que lo esperable dentro de la actividad, después de este repunte gigantesco que hay desde los mínimos del 2020, cosa que se ha visto en Chile también y en otras economías, acá está el caso para Estados Unidos, es que la desaceleración, que no está en el radar todavía, porque de alguna manera nos acostumbramos a ver signos de reactivación muy fuerte post pandemia, lo que está mostrando este gráfico, que es el área gris y la línea azul, que es la proyección de cómo creemos puede ser una desaceleración estándar de la economía en los próximos trimestres. Si esa desaceleración se va dando de alguna manera, que es algo que, por ejemplo, se dio en los datos de actividad que se publicaron hoy día para Estados Unidos en el sector servicios, esa desaceleración lo que debiera mostrarnos es cierta tendencia a moderar un poquito la expectativa de cuán rápido puede ir la Reserva Federal, por ejemplo, subiendo tasas de interés, o cuán rápido tienen que subir las tasas de interés que estábamos mostrando hace un segundo en Estados Unidos. Y ahora nos vamos a las clases de activos, con este panorama de actividad, inflación y tasa y política monetaria. Y al revisar las distintas clases de activos, lo que encontramos es que los premios por riesgo en Estados Unidos, que son las líneas rojas, que son los datos efectivos en el gráfico a la izquierda para los bonos de alta calidad, y en el gráfico a la derecha para los bonos high yield, los más riesgosos, se ven bastante alineados en términos de las condiciones de mercado que tenemos hoy día, las condiciones de mercado que están implícitas en las curvas en los próximos trimestres.
Y eso de alguna manera entonces es un punto relevante para considerar. Aquí hay, a pesar de lo bajo que son los spreads, si se fijan en la gráfica, en los últimos 6, 7 años están en los mínimos. Esos spreads de todas maneras están validados por lo que es las condiciones de mercado que tenemos hoy día. Cuando sacamos esta misma foto para los bonos corporativos de América Latina, de compañías de América Latina en moneda extranjera, las estimaciones apuntan a que esto estaría más ajustado. La línea roja está por debajo de la línea azul y en la parte baja de este rango que estimamos. Y por lo tanto hay escaso espacio para mayores caídas en estos spreads y eventualmente incluso podría haber alguna leve corrección al alza en estos spreads. Pero aquí hay que separar dos cosas. Uno, eventualmente lo que está esperando el mercado es que la liquidez global se mantenga y que parte de esta restricción o esta alza de tasas que tuvimos se pueda revertir. Por ejemplo, lo que ha estado pasando con el bono del Tesoro de 10 años en las últimas semanas, que ha estado cayendo semana a semana en términos de rendimiento. Ese yield cayendo de alguna forma puede finalmente validar que los spreads en el caso de América Latina estén tan bajos como lo muestra este gráfico. Y lo segundo que puede estar pasando también es que de alguna manera parte de las métricas crediticias o de riesgo implícito en América Latina vayan cediendo en la medida que se vaya confirmando que estas economías van saliendo de la parte más crítica de la pandemia y por lo tanto vayan confirmando lo que ha sido la tónica, que han sido correcciones al alza en las perspectivas de crecimiento de esta economía para el mediano plazo. Cosas para preocuparse, sí, y para estar monitoreando bien de cerca. A nivel de países, los spreads se han movido al alza. En el caso de Perú, ya sabemos, hay bastante ruido respecto de finalmente qué va a pasar, no solo con la elección, que todavía no se define oficialmente, pero también con qué va a pasar con el gobierno y cómo se va a instalar de alguna forma en términos de política económica aquí en adelante. Chile le pasa algo parecido. También hay un aumento, y lo vamos a ver en detalle en un segundo. Hay un aumento de las primas por riesgo, y los que han andado un poco mejor y que pesan bastante dentro de los índices, y eso es importante también para efectos de flujo de los inversionistas extranjeros, es Brasil y México, que de alguna manera han perdido algo de tensión en los últimos meses. ¿Cómo se ve, en particular en los tres países que están un poco más complicados en términos políticos y a nivel local? Chile, Perú, Colombia. Acá se ve en el fondo Chile y el perfil que tuvieron las primas por riesgo de los bonos corporativos en moneda extranjera, en dólares, ante eventos políticos locales. Y lo que se ve en el fondo es el salto que tuvo Chile en torno a octubre de 2019 y cómo eso se fue desarmando, pero se queda de todas maneras un poco más arriba las primas por riesgo de estas compañías después del estallido social. En Perú, después de la segunda vuelta, algo de respiro tiene, si se fijan a mitad del periodo, con el mayor apoyo que logró o que iba acumulando Fujimori en las elecciones, pero que finalmente termina cediendo, y lo que va pasando en el fondo es que se va manteniendo en niveles más altos. Y en el caso de Colombia pasa un poco parecido a lo que le pasa a Chile. Como no se resuelve todavía el tema, probablemente lo que vamos a tener acá son primas por riesgo. Si se fijan en esta escala, son primas por riesgo que se quedan entre 25 y 50 puntos base más arriba de lo que teníamos antes. Para ponerlo en perspectiva, eso significa, si fuese el caso de riesgo soberano, riesgo del país, estamos hablando de perder 1 o 2 escalones de clasificación de riesgo en las principales clasificadoras. Y cuando vamos bajando ya paulatinamente a Chile, lo que encontramos en el caso particular del precio del cobre es que efectivamente hay una caída importante desde los peaks, que son casi de $4.80 en lo último, por ahí por cierre del primer trimestre de este año. Se mantienen niveles altos históricos, que ahí está la gráfica de los últimos 20, 21 años, pero ciertamente la caída fue bastante rápida. No es una caída rara en el mercado de commodity. En general, cuando el dólar se aprecia, tiende a ocurrir este retroceso en los precios de materias primas, y lo que pasa es que en el caso particular de Chile es muy relevante, sobre todo en el caso de precio de cobre. Pero esto lo hemos visto en otro ítem también, lo hemos visto en alimentos, lo hemos visto en precios de celulosa también, y de alguna manera responde en cierta medida a lo que está pasando con el dólar
que, como decíamos hace un rato, interrumpe esta tendencia a la depreciación global y eso de alguna manera golpea negativamente a los commodities. Y esto es parte de los nubarrones, no es un nivel bajo el del precio del cobre, pero es parte de los nubarrones que empiezan a ser relevantes para Chile, considerando que parte de la política fiscal que se está haciendo en esta segunda parte o en esta fase final de la pandemia está muy anclada en los ingresos extraordinarios que está teniendo el fisco durante este año por un precio del cobre mucho más elevado de lo que se esperaba para este año. Y dos, ¿qué pasa en un escenario 2022 en que, por ejemplo, se hace una corrección de precio del cobre y se queda significativamente más abajo de lo que tenemos hoy día? Entonces, hay que considerar también que esto empieza a tener implicancias mucho más locales, más allá de lo que pueda estar pasando con nuestros precios de materias primas. Cuando miramos la prima por riesgo soberana de Chile, algo que salta muy fuertemente, se fija en el gráfico de la derecha, en medio de la pandemia, que ha saltado otras veces de manera significativa cuando hemos tenido algunos shocks relevantes para nuestra economía, como el caso de la devaluación del yuan en el tercer trimestre del 2015, la crisis financiera del 2008, octubre de 2008. Lo que vemos es que acá se devuelve muy fuertemente la prima por riesgo post pandemia, pero si se fijan en la parte final del gráfico, acá hay un aumento del orden de unos, de nuevo, 25 puntos base, otra vez en términos de clasificación de riesgo, algo del estándar de perder un escalón de la clasificación para el caso de Chile, que ya la perdimos en una clasificadora y que eventualmente vamos a tener noticias en otras clasificadoras respecto a eso. Y algo que es bien llamativo y bien relevante en términos de costo para el mercado financiero es la volatilidad que ha mostrado el precio chileno, la línea azul en este gráfico. Esto es solo año 2021, donde se muestra que la línea azul es tan volátil o más volátil que la línea verde, que son las otras monedas de América Latina, donde estamos acostumbrados a que el real brasileño tenga mucha volatilidad, que el peso mexicano también tenga mucha volatilidad, y acá lo que tenemos en el fondo es dos cosas: una volatilidad bien marcada del peso chileno, que suma costos a cualquier estrategia de cobertura de tipo de cambio, y la hace más compleja, por supuesto. Y segundo, las presiones a la depreciación. Si se fijan, la línea roja y la línea verde, América Latina y Asia están bastante cerca de cómo fue el inicio del año. El que está escapado del orden de un 4 o 5% es el peso chileno. Y con lo que estaba pasando hoy día, si es que uno agrega el punto de cómo va a cerrar el día de hoy, nos quedamos con niveles de tipo de cambio bastante más arriba. Solo dos números: el costo de tomar coberturas cambiarias el año pasado o incluso antes de la pandemia rondaba del orden de un 8, un 10% de riesgo o de volatilidad implícita en esto, en el tipo de cambio chileno. Hoy día ese mismo 8 o 10% está cerca del 14 o 15%, o sea, de alguna forma la percepción de riesgo cambiario que hay en el caso chileno es bastante más alta de la que estábamos acostumbrados históricamente. Y eso viene de la mano, por supuesto, de los shocks que recibió la economía en medio del estallido social en 2019 y en medio de la pandemia también. Y sumando en la última etapa, post-mayo, que si se fijan, a mediados de mayo estábamos en cero, igual que la línea verde y la línea roja, o sea, estábamos más o menos en el tipo de cambio que teníamos a principios del periodo. Toda la depreciación que viene acumulada en la última semana viene efectivamente después de los resultados de la elección de constituyente. De acá, muchos modelos de tipo de cambio. Todos sabemos que esto es bien complicado. En general, es tan complicado aceptar a las variables que explican el tipo de cambio: precio de cobre, tasas de interés, precio del petróleo y otros ítems, prima por riesgo país, cómo finalmente acertar al tipo de cambio. Pero acá hacemos un sinceramiento de qué es lo que dan los distintos modelos. Hay modelos que efectivamente dan cerca de los 770, hay modelos que dan estructuralmente más cerca de los 640 o 650, que eso era la historia del tipo de cambio en Chile cuando el precio del cobre, por ejemplo, estaba en los niveles que estamos viendo hoy día, cuando la liquidez internacional estaba en los niveles que está hoy día, cuando el dólar global estaba tan bajo o en los niveles que estamos viendo hoy día. ¿Qué es lo que hacemos con estos modelos? Promediamos todo y lo que nos da de alguna manera un nivel justo, entre comillas, de tipo de cambio
del orden de los 7,30. Por lo tanto, los 7,45, los 7 casi 50 que alcanza hoy día, aparecerían estresados y estarían en la parte alta de estos rangos. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera lo que hablábamos, la volatilidad o la variabilidad que entregan estos modelos es mucho mayor hoy día de lo que era históricamente. Y en segundo lugar, ciertamente los temas políticos han estado ganando terreno en términos de inyectar esta incertidumbre en los activos locales y en particular en el tipo de cambio. Todo eso dicho, si es que lo que parece un poco lejano hoy día, sobre todo con lo que hemos tenido de acontecimientos desde el domingo a la fecha, pero si es que tenemos un proceso ordenado en términos políticos, una discusión más centrada en términos de cómo, por ejemplo, van a ser el manejo de las finanzas públicas en el próximo gobierno, que se elija en noviembre de este año, y se da este entorno un poco más consensuado en términos de cómo enrelar la economía post pandemia en adelante, con mayores derechos sociales, con mayor gasto público, con ajustes que sin duda van a haber en términos de esquema tributario, pero en un escenario más ordenado, no lo caótico que ha sido, por ejemplo, algunas medidas y algunas mociones parlamentarias que se han estado levantando en los últimos meses. Si eso se da, lo razonable es que el tipo de cambio vaya más o menos a los niveles que lo teníamos hace unas semanas atrás, hace un par de meses atrás, que eran del orden de los 700 pesos. ¿Por qué es razonable eso? Porque con un cobre a 4.20, con un dólar devolviéndose a nivel internacional, a niveles un poco más bajos, una prima por riesgo que es más alta, pero tiene cierta cota, ese aumento de prima, para el caso chileno, lo que explicaría es un tipo de cambio más en el rango de los 630 pesos. Como somos conscientes de que hay que mantener un cierto premio en el tipo de cambio, un cierto castigo, más bien dicho, en el tipo de cambio. Respecto a la historia, creemos que ese 10% que estamos aplicando a un tipo de cambio del orden de los 700 pesos es razonable. Pero de nuevo, esto hoy día exactamente con los temas que hay en torno a la Convención Constituyente, con la incertidumbre que hay política de aquí a noviembre, de alguna forma parece menos probable, pero creemos que de alguna forma, si esto se va ordenando, podríamos tener un cierto alivio en el tipo de cambio parecido a lo que teníamos por ahí por abril, principios de mayo de este año. No estamos de nuevo pensando en que la prima por riesgo de Chile se devuelve a lo que era históricamente, pero sí podría haber algún alivio respecto a los niveles actuales. Y para ir cerrando hacia la renta fija, a nivel local, tres cosas que se han ido dando. Hay una actividad local que efectivamente se ha ido recuperando muy fuerte, sobre todo lo ligado a comercio y servicios, que acá está en niveles, en el fondo va comparando cómo estaban esta actividad en 2019, antes del estallido, cómo estuvo en el piso durante el 2020 con la pandemia y cómo está hoy día de recuperado. Y si se fijan, por ejemplo, servicios totales todavía no está de vuelta en los niveles que teníamos pre-crisis social. Comercio sí, por supuesto, ahí está todo el impulso de los retiros de los fondos de AFP y los apoyos estatales. Todo eso nos lleva a que hoy día estemos parados en un nivel de actividad parecido al prepandemia, un poquito por debajo de lo que teníamos antes del estallido, pero parecido a prepandemia. Creemos que igual hay riesgo acá en términos de las restricciones que puedan haber durante el segundo semestre en términos de reactivación. Y vamos a ver que en el mercado laboral tampoco se ve tan boyante y por lo tanto hay algunos riesgos de que todo el perfil que vimos recién, por ejemplo, de incremento del comercio local, baje de alguna forma a niveles un poco más razonables en la medida que los hogares se vuelven un poquito más cautos en términos de gasto. Número para el crecimiento, nos quedamos con el 7 y algo, pero lejos de los 8 o 9% que tienen otros analistas, porque creemos que todavía aquí hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Fuerza de trabajo,
toda la gente que participa en el mercado laboral se cae fuertemente por las restricciones en la pandemia, después recupera muy fuerte si se fija en la línea azul, pero después se da la vuelta. Y lo que tenemos es gente, o porque está todavía recibiendo los apoyos estatales, o porque no los quiere perder, o porque finalmente en la encuesta aparece un poco más escondida este retorno al mercado laboral. Todo eso dicho, la línea azul se da la vuelta en los últimos 2 registros. Y lo más importante, el empleo también se da la vuelta. Y lo que tenemos entonces es una caída de empleo en el margen, después de esta casi V corta que teníamos muy marcada en términos de recuperación de empleo. ¿Dónde se da esa recuperación de empleo? Se venía dando más o menos par y paso entre asalariados y cuenta propia, los independientes, lo que se queda un poquito más estable arriba, en torno al 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000 personas empleadas es cuenta propia, y lo que se devuelve en el margen es asalariado. Hay una parte del mercado laboral que efectivamente muestra que ha sido más resiliente, en general la gente que tiene mayor calificación y mayores remuneraciones, y que muestra que los cotizantes de AFP están de vuelta en los niveles que teníamos pre-pandemia, pero tampoco sabemos cuánto de esas cotizaciones que se están generando se explican por ejemplo, los planes de apoyo a la protección de empleo, que de alguna forma también tienen asociado de que había que seguir pagando esas cotizaciones para poder seguir recibiendo la ayuda por parte del Estado desde la empresa y por ende a los hogares. Todo eso dicho, la verdad que tenemos una visión un poquito más crítica del mercado laboral. Es cierto que el mercado laboral siempre reacciona con rezago a las recuperaciones, pero también es cierto de que de alguna forma en algún minuto va a haber que retirar toda esta ayuda, y cuando se retiren toda esta ayuda no queda claro si es que finalmente la capacidad de crear empleo de la economía reactivada, reabierta, va a ser tan potente como lo que teníamos de empleo antes de la pandemia. Y eso lleva a hogares más cautos. Por mucha liquidez que tengan, por mucho 10% que hayan retirado, por muchos apoyos que tenga el IFE empleado, eso lleva a que efectivamente el nivel de liquidez, el nivel de caja, el nivel de depósito vista que tiene la gente o la plata que tiene en cuenta corriente se mantenga ahí y se vaya gastando más paulatinamente de lo que parte del mercado piensa. Ahora, todo eso dicho, el Central en su IPOM, en su último informe de política monetaria de junio, fue mucho más contractivo, entregó un mensaje de que de alguna manera iba a tener que salir del mercado esta liquidez de manera más rápida, y eso llevó a que el mercado que tenía los puntos azules en este gráfico de cómo iba a ir subiendo la tasa de interés de corto plazo, por ende el costo de crédito que se va asociando a todas estas tasas, hoy día muestra un perfil mucho más empinado que la línea, los puntos rojos. Más gráficamente, lo que tiene hoy día el mercado en el gráfico de la izquierda, para tasas a un año y para expectativa de lo que va a hacer el Banco Central, es tan empinado, si es que uno considera que los premios de mercado están más o menos iguales que en los últimos 10, 15 años, el perfil que tiene el mercado hoy día de cómo el central va a subir la tasa de interés es tan empinado como lo que tuvimos, por ejemplo, en la salida de la crisis del 2009, y es más empinado que lo que tuvimos en el ciclo del 2004. Eso es lo que tiene el mercado hoy día, que es el gráfico que está a la derecha, más limpio, para el 2018-2023, y donde entonces nosotros pensamos que, uno, el mix de crecimiento e inflación va a ser menos boyante de lo que piensa el central, vamos a crecer más cerca de 7 que de 9, vamos a tener menos inflación, más cerca del 3,5 que del 4,5 que tiene el central, y vamos a tener una recuperación del mercado laboral más lenta, y por ende gente gastando más lento también, toda la liquidez que tiene, y por ende nos vamos por el tramo del gráfico de la derecha, que es la línea roja, que es un escalonado mucho más suave, va igual subiendo, si se fijan, hacia una tasa más normal en el mediano plazo, pero es mucho menos empinado que lo que tiene el mercado. Y eso nos da cierto alivio para la renta fija, sobre todo en los tramos más cortos, o las duraciones más cortas de los fondos. Pero hay una parte que esto no está totalmente recogido, o que puede tener más presiones al alza, y que lo hemos visto muy marcadamente. Aquí hay dos gráficos que son bien dramáticos. Diría, uno,
cómo suben las tasas de los bonos a 10 años en Chile, que es la línea azul, cómo sube la de 2 años, que de alguna forma explica lo que estaba contando ahora, de que el mercado cree que el Banco Central va a retirar o va a subir la tasa muy rápido. Pero acá, muy importante es cómo suben las tasas a 10 años, que casi tocan el 5% a nivel nominal. Era un nivel que no veíamos del 2013-2014. Y cómo las tasas reales tocan casi el 2%, que era un nivel de nuevo que no veíamos desde mediados de la década. Ese salto, que es muy impresionante en las últimas semanas, ¿tiene una componente que es la tasa de política monetaria? Sí, pero también tiene una componente que es premio por plazo, riesgo a mediano o largo plazo, incertidumbre a nivel de cuentas fiscales, déficit y deuda, incertidumbre respecto de, comillas, cuál va a ser la disponibilidad de fondos que va a tener la economía en el largo plazo. Y eso creemos que tiene más que ver con el ruido local, tiene más que ver con la incertidumbre política, que solamente o meramente con un banco central que eventualmente puede ser más restrictivo y empezar a subir la tasa más rápido. Y eso es más complejo de estimar, eso es más complejo de determinar porque de alguna manera tiene que ver con el sentimiento del mercado a cuán, comillas, desordenado o cuán estresado va a quedar la foto fiscal para el próximo gobierno, cuántas ganas va a tener el próximo gobierno de ser más ordenado en términos fiscales y ponerle algo de cota al endeudamiento público. Y yo creo que parte de eso está muy internalizado en lo que está pasando acá, que uno al mirar la gráfica se ve bastante impresionante cómo en un par de semanas esto salta de manera muy significativa. Y eso ha tenido repercusiones. También hay un menor apetito, entre otras cosas, por las mociones parlamentarias, que de todas formas le meten algo de ruido al mercado de renta fija corporativa y de los bonos bancarios. Si se fijan, los spreads corporativos han seguido escalando en el último par de meses para normalizarse, comillas, en niveles más cercanos a los 120 puntos base para esta muestra de 130 compañías que tenemos acá. Esto de alguna manera muestra que hay una presión todavía sobre el mercado de la renta fija. Para acá, bueno, creemos que de alguna manera los buenos resultados que están teniendo las compañías aplaca un poco este aumento de premios por riesgo que tienen los bonos corporativos en el mercado local. Pero de alguna manera, de nuevo, se enlaza un poquito con lo que estábamos hablando hace un segundo de la deuda pública, en el fondo de la base sobre la cual se montan todos estos activos de renta fija. Si uno pone en la juguera lo bien que le está yendo a las compañías en la recuperación, las perspectivas que hay de tasas de interés a nivel local y externo, la verdad que los spreads aparecen bastante alineados con lo que sería su valor justo. No es que aparezcan muy altos, tampoco aparecen desalineados como en algún minuto pasó en el 2019, que estaban muy bajos respecto de lo que indicaban los modelos. Así que de alguna forma acá hay menos riesgo de pérdida de capital, entre comillas. Y lo que queda de aquí en adelante es el revengo, que es un poco más atractivo de lo que teníamos hace unos meses atrás. Y eso lo hace algo más atractivo estas clases de activos. Cuando uno mira los bonos bancarios, el spread de efectivo es más alto de lo que indican los modelos. La verdad que no recoge del todo lo bien que la ha estado viendo la industria en términos de recuperación de morosidad, en términos de disminución de provisiones por riesgo, en términos de balance general de los bancos. Pero creo que tiene algo de incertidumbre del mercado local por distintas propuestas que salen del Congreso y también en algunas candidaturas presidenciales que de alguna manera pueden estarle poniendo un poco de presión a este mercado. Y finalmente, para efectos del mercado accionario, ya lo he dicho en otros seminarios anteriores, si bien es cierto, acá hay una recuperación de utilidades muy fuerte de las distintas compañías en el 2021 comparado con el 2019, que era un año más normal. Si bien es cierto que los ratios de valorización de precio-utilidad de las distintas acciones y del mercado en general está bajo,
la verdad que no vemos espacio para un repunte significativo del IPSA a niveles más cercanos a los 4.800 puntos, que es lo que teníamos antes, y que tienen bastante relación con lo que estamos viendo en las compañías hoy día. Insistimos en que si uno toma en cuenta los ruidos locales, si uno toma en cuenta la mayor tasa de descuento y uno toma en cuenta cómo le está yendo a las distintas propuestas o cuánto espacio tienen o cuánta fuerza tienen las distintas propuestas para distintas industrias en el Congreso y también en lo que van planteando las distintas candidaturas, creemos que la verdad que los 4.300 puntos se justifican. ¿Tiene riesgo? Sí, tiene riesgo. ¿Tiene riesgo al alza? Bueno, si todo se calma de manera casi transversal, eventualmente podríamos ir a escalar a niveles un poco más altos, que es un poco lo que vimos hace una semana atrás cuando el IPSA iba camino a los 4.400 puntos. Pero tiene riesgo a la baja significativo. Los 4.300 aparecen un valor justo, considerando todo lo que está pasando, pero tiene riesgo a la baja de manera significativa. ¿Quiénes son los que más han sufrido, de hecho, en el último mes? Lo que tenemos acá es banco, en el gráfico de la izquierda arriba, son los que más sufren en el último mes. Los shopping centers también sufren bastante en el último mes y energía en particular, acá está Copec y en materials están los otros precios de materias primas que también sufrieron bastante. ¿Qué es lo que hicimos en la última recomendación de cartera que sacamos a principio hace 2 días atrás? Es mantenernos de alguna forma igual, más largos en bancos, que son los que más han sufrido, pero creemos que de alguna forma los resultados de los bancos van a hacer que esto finalmente gatille alguna corrección en el mercado, se ven muy baratos respecto a de lo que son sus resultados. Las forestales, creemos que es cierto, ha estado cayendo el precio de la celulosa, se ve un poquito más estresado el mercado de commodities, pero al final del día el desacople que hay entre las valorizaciones y el precio de la celulosa también es muy alto. Y en retail, que de alguna manera todavía creemos que la liquidez de los hogares va a seguir siendo un tema importante en los resultados de este sector en lo que queda del 2021. Todo eso dicho, repito, el IPSA lo vemos bastante lateral en términos de niveles de 4.300. Hoy día, de hecho, con los ruidos políticos locales, terminamos cercano a los 4.200 y bajo eso también. Y ese es el nivel de volatilidad que están recibiendo los activos locales en medio de todo este ruido. Y yo diría también desorden que se va dando no solo en términos de la constituyente, sino que también en términos, por ejemplo, de algunas mociones que van tomando tracción en el Congreso. Ni siquiera a la espera de las próximas elecciones, sino que simplemente lo que está ocurriendo en el día a día en la dinámica de propuestas y medidas que se van aprobando en un lado y en el otro. Paro ahí, Loreto, para dejar unos 10 minutos de preguntas al cierre del seminario. Gracias, Felipe. Sí, acá tenemos un par de preguntas con respecto a cómo influye el problema de demanda laboral en Estados Unidos, que ha costado conseguir, en el fondo, que la gente vuelva a trabajar, y si esto impactaría la posible inflación. Sí, hay una parte que pasa en Chile, pasa en Estados Unidos y en varios mercados donde efectivamente cuando uno quita la ayuda, eso de alguna forma tiene dos componentes. Uno, respuesta directa a la pregunta, esas ayudas se van declinando bien fuerte en junio, julio en Estados Unidos y lo que deberíamos ver entonces es que haya un menor mismatch entre oferta y demanda de trabajo. Pero también es cierto que parte de ese retiro de los estímulos va a hacer que de alguna forma esa demanda, ese empleado, empiece a generar de nuevo sus ingresos, probablemente más bajos de lo que tenía antes o durante los estímulos o los apoyos del Estado. Y eso de alguna forma debiera frenar, a nuestro juicio, debiera frenar un poco las presiones inflacionarias. Y lo otro que pasa también es que va de la mano, que es medio endógeno, que es que entra esta gente al mercado laboral de vuelta y la oferta también se va recuperando. Y parte de estos shocks de oferta que tenemos, estos como shocks a la cadena de suministro, shocks en algunas producciones de insumos, finalmente también se va normalizando y eso aplaca algo las
presiones inflacionarias. Gracias, Felipe. Acá nos comentan, cuando revisan los comentarios en Yahoo Finance o en otros brokers, la mayoría dice que los bancos americanos se están preparando para la inflación. La pregunta es, ¿qué significa para ellos prepararse? Que se están preparando para la inflación. Si entiendo bien la pregunta, estamos hablando de los bancos de inversión, en el fondo los que recomiendan. Yo creo que el tema surgió hace 2 meses atrás con más fuerza. Tuvimos dos sorpresas muy grandes de inflación en Estados Unidos. Y finalmente lo que eso significa es que los portafolios empiezan a mirar y empiezan a analizar en el fondo cuáles son los activos que finalmente mejor funcionan en ambientes de inflación. La respuesta en corto es, si la inflación que vimos en mayo-junio en Estados Unidos fue un ajuste de precios relativo por los mayores costos que generó en la economía la pandemia, y después eso se deshace, y la inflación no escala más allá, y por lo tanto se queda en niveles altos, pero no escalando más allá del 3-4%, eso en general ha sido bastante bueno para la bolsa, en general ha sido favorable para los activos de riesgo. En particular en los mercados desarrollados. Si no es así, y nos quedamos no solamente con un ajuste de niveles de precios más altos, porque los costos de producción quedaron más arriba, sino que tenemos una tendencia inflacionaria más alta, eso en general termina siendo bastante nocivo para todos los activos. Y ahí es difícil, comillas, arrancar de ese shock. Pero en general, si es que el escenario que estamos viendo nosotros, que es bastante compartido en todo caso en el mercado, lo que deberíamos tener ahí es un escenario donde, por ejemplo, los activos bursátiles tienden a funcionar bastante bien en ese ambiente. ¿El nivel de deuda de Estados Unidos llevaría a una baja de clasificación de riesgo país? ¿Cómo le pegaría a Estados Unidos? Bueno, ya le pasó una vez, pero la verdad que raya para la suma, el activo sigue siendo uno de los pocos activos seguros que hay en el mundo. Segundo, comparado con Europa, es de los pocos activos seguros que además paga una tasa positiva. Así que es difícil que un recorte de clasificación vaya a generar demasiado cambio en el comportamiento de los inversionistas. Cuando tengan que buscar seguridad, probablemente van a ir a buscar bonos del tesoro y van a ir a buscar dólares. Si es que van a ganarse una reclasificación de riesgo o no, es difícil anticiparlo. Yo tendería a pensar de que no. Hay que pensar de que todos los gobiernos terminaron con más deuda en este periodo. Y yo creo que al final del día va a depender muchísimo de lo que le pasa a Estados Unidos, lo que le va a pasar a Chile y lo que le va a pasar a otras economías, cómo es el perfil de consolidación fiscal, cómo es que se reordenan las cuentas fiscales hacia adelante. Todos probablemente van a pasar por una reforma tributaria. Biden tiene una. Bueno, en Chile probablemente vamos a tener una también. Pero probablemente, contestando directo a la pregunta, es muy probable que no ganen un recorte de clasificación, y segundo, si lo llegan a ganar, es difícil que el comportamiento de los inversionistas cambie demasiado. Sigue siendo el activo seguro. Acá consultan a qué te refieres con las presiones inflacionarias transitorias. ¿Cuándo se espera esta normalización de la inflación? Hay dos detalles que uno puede mirar con eso. Uno, en Estados Unidos en general lo que hizo la Oficina de Estadística fue que si los precios subieron por una vez, porque es más caro producir ciertas cosas hoy día post pandemia, eso cambia el nivel de precio, aparece la inflación en ese mes o en el par de meses donde se está contabilizando eso, y después los meses siguientes eso se estabiliza, no es que sigan subiendo esos costos ni esos precios. Parte de eso tiene que ver con alimentos, tiene que ver con insumos, con commodities, que han subido de precio y ahora se están devolviendo un poco. Y otro tiene que ver con costos de producir servicios, que también es más caro que antes. Y es transitorio porque al final del día sube por una vez este nivel de precio, después se queda ahí y ya en el próximo año eso sale, entre comillas, de la base o del cálculo, y la inflación se normaliza.
Y otro tema es cómo eventualmente se está haciendo en otras economías, y en particular en Chile también se podría hacer así, que es que al final no es tan claro cómo computar ese aumento de costo de producción de algunos servicios y de algunos bienes. Y finalmente lo que hacen las oficinas de estadística es empezar a medir los precios cuando se puedan empezar a medir de nuevo, cuando las cosas empiezan a funcionar. Los hoteles abran, los restaurantes abran, el turismo abra, entre comillas. Y de nuevo, eso puede medir o no un mayor costo, puede medir o no una mayor inflación, pero de nuevo, son cambios en los precios relativos. Respuesta corta, es transitorio si es que simplemente tuvimos un cambio de precio relativo, cambio de costo en producir algo, pero que ese costo no sigue incrementándose a futuro, sino que simplemente fue un cambio post pandemia en el fondo. Consultan también, Felipe, por cuál es la tasa del Tesoro americano esperada para fines de año. El rango es bien grande lo que dan los modelos, pero estamos trabajando con un 1,70, un 1,80 de tasa al cierre del año. Es más alta que la que tenemos hoy día. Hoy día cerró bajo el 1,40. Así que de nuevo, no creemos que al 1,35, 1,40 que está hoy día sea un minuto para ir a tomar posiciones en activos de más largo plazo, porque nuestro escenario más probable es que la tasa suba de vuelta a los niveles del 1,70, al 1,80 en los próximos meses. Con respecto a si hay alguna información de la salud financiera o de deuda en China. Siempre es difícil, porque la verdad que los datos no son del todo comparables, para decirlo de alguna manera más, más, más diplomática, pero hay efectivamente el temor típico que es los niveles de endeudamiento de los hogares es bajo respecto a su nivel de desarrollo, los niveles del endeudamiento de las empresas es alto, muy alto, respecto a su nivel de desarrollo, y la deuda pública es relativamente alineada con lo que es su nivel de desarrollo. Acá sigue siendo el problema de que el sector privado y el semi-privado o semi-estatal tienen niveles de endeudamiento muy altos respecto a su nivel de desarrollo. Y más importante aún, el retorno de esas inversiones en general siempre está en duda si es que es capaz de pagar esa deuda o no. Ese tema sigue estando vigente. Lo que sí hemos visto en el último par de meses o los últimos 3 meses es que las típicas métricas de apoyo crediticio y apoyo financiero o de estímulo financiero en China se han deshecho, y por lo tanto hoy día estamos en una posición un poco más neutral, donde el gobierno no está apoyando un mayor estímulo financiero, como sí fue durante la pandemia, y por lo tanto eso, si algo, debiera desactivar en el margen algunos de estos riesgos. Gracias, Felipe. Con respecto ya al mercado local, ¿ves alguna oportunidad en la renta fija local a largo plazo? Creo que hay que tener dos cuidados con eso. Uno, lo que mostrábamos, en el fondo las tasas largas muestran una presión significativa de lo que está pasando a nivel de riesgo país o ruido local y prima por plazo que pueda estar cobrando el mercado, así que yo tendría cuidado con las duraciones muy largas. En términos de bonos corporativos, creemos que estos niveles, como mostraba en la gráfica, están bastante alineados con con cómo les está yendo a las compañías. Las compañías van a salir más endeudadas post pandemia de lo que estaban antes, pero en niveles razonables y manejables. Sí, yo tendría, y eso lo hemos ido recalcando, tendría bastante cuidado con los sectores regulados, sobre todo, que son los que probablemente van a tener más problemas para, en el mediano y largo plazo, seguir generando el flujo de caja que estaban acostumbrados para ir a servir esa deuda. Y en general eso lo está recogiendo el equity o la renta variable en utilities, y lo está recibiendo la renta fija también. Ahí yo tendría cuidado. Otros sectores que son más cíclicos probablemente van a andar un poco mejor, que es lo que hemos visto en retail, por ejemplo, en la renta fija corporativa local. Y también nos gustan los bancos, que creemos que igual lo van a estar haciendo bastante bien
en los próximos trimestres. Pero yo tendría cuidado con las duraciones demasiado largas, porque si bien es cierto, nos parecen las tasas actuales muy altas, hay componentes que son más difíciles de mapear ahí, que son esta incertidumbre y esta prima por riesgo que está cobrando el mercado. Y segundo, tendría cuidado con los sectores regulados que están bajo ataque en distintos frentes. Felipe, ya vamos terminando, pero vamos a ir con las últimas 3 preguntas, ¿ya? ¿Cómo afectará el alza del costo del transporte marítimo en el tipo de cambio y la dinámica comercial en Chile este fin de año y el 2022? Hay una presión, es cierto, cuando uno mira los típicos índices de costo de flete, el mismatch que se dio también por la reapertura más asimétrica de algunos sectores y otros, pero lo esperable es que ese índice, como lo ha hecho otras veces también, vaya en retroceso en la medida que se va normalizando la actividad mundial. Y por lo tanto, creemos nosotros que ese como shock que ha recibido el mercado o el comercio internacional, al ceder, va desactivando también algunas presiones de costo en los próximos trimestres. Eso es como lo esperable. En general, cuando uno mira esa serie, tienden a tener poca persistencia, tienden a quedarse arriba, llegan arriba, muy arriba, pero tienden a desarmarse un poquito esas presiones en el mediano plazo. Ese es como el escenario con el que estamos trabajando. No quiero colgarme del dólar global más fuerte, que ha sido lo que ha estado haciendo retroceder los precios de commodity, porque no es nuestro escenario base. Nosotros creemos que de alguna manera deberíamos tener un dólar que se debilita para adelante, por lo tanto le da sustento al precio de commodity. Y finalmente, entonces, la normalización del comercio internacional lo que debería tener es precios de materias primas relativamente altos en los próximos trimestres y algún alivio para el tipo de cambio en ese escenario, respecto a lo que hay hoy día, digamos. Ahora, de nuevo, el abanico de posibilidades es más amplio hoy día y además el nivel de incertidumbre es más grande también. ¿Cuál es la visión de la zona euro y su moneda frente al dólar? De los ciclos históricos que hemos visto, no estaba el gráfico hoy día en la presentación, lo hemos mostrado otras veces, las principales monedas que se aprecian contra el dólar en los ciclos de baja del dólar, que es lo que estamos esperando 2021-2022, son las monedas desarrolladas. El euro explica buena parte de eso, y por lo tanto estamos en general largos en eurozona, considerando que su moneda debiera ser de las que más se aprecia y las que más se beneficia en un ciclo de normalización del balance de crecimiento entre Estados Unidos y el resto del mundo. Otro dato es que las perspectivas de crecimiento de Europa no se han corregido tan fuertemente como en Estados Unidos, y es probable que lo esté haciendo bastante bien el segundo semestre. Estamos viendo las reaperturas que están teniendo varias de estas economías. Y el control de pandemia que están logrando, a pesar de que no es cero, pero empiezan a lograr cierto control de pandemia. Si eso se da, debemos tener una buena perspectiva para Europa y ser de las regiones que mejor lo hace contra Estados Unidos y su moneda también en el segundo semestre del año. Ya, y la última pregunta, Felipe, con respecto a cómo nos ven desde afuera, en el fondo a Chile como país, con respecto a este proceso, ¿no es cierto?, que estamos teniendo, el proceso constituyente, ¿cómo nos están viendo los mercados externos a Chile? En principio, cuando uno mira la prima por riesgo soberana, la verdad que el salto es bien moderado respecto a la percepción que nosotros mismos tenemos aquí adentro, de que es algo un poquito más desordenado y más riesgoso. Así que, por un lado, la respuesta es, todavía tiene el mercado, el inversionista extranjero todavía tiene bastante fe en que esto se resuelva de manera ordenada y que no gatille una presión, por ejemplo, fiscal muy desbordada, que implique que tengamos que estar pagando 100 puntos base más de prima por riesgo o algo por el estilo. Sí hemos visto, no en la magnitud que hemos visto en otro episodio, pero sí hemos visto inversionistas extranjeros saliendo del mercado local en la renta fija,
lo que se llama el carry trade, en el fondo que se endeudan a tasas bajas afuera e invierten en activos de renta fija local por las altas tasas, en medio de este rally de tasas de mediano y largo plazo que hemos tenido. Y por lo tanto, ese salto de tasas ha estado gatillando o ha estado correlacionado de alguna forma con inversionistas extranjeros que empiezan a ser más cautos respecto de invertir o no a estas tasas en Chile. Y eso va de la mano también, uno nunca sabe quién va primero, pero va de la mano también con lo que hemos visto en tipo de cambio, que es un tipo de cambio que escala como mostrábamos en los gráficos, a los techos de los rangos. Y si eso es así, si uno lo lee así, de alguna manera lo que estamos viendo es algo más de nerviosismo de parte de los inversionistas extranjeros respecto de los activos locales. En general han estado bien lejos de los activos de renta variable, de la bolsa, pero habían estado mucho más involucrados en activos de renta fija, sobre todo en las curvas locales, en las curvas soberanas. Se ha visto un poco de salida de esos activos, de la mano o coincidentemente con un tipo de cambio que va más arriba y con tasas que también suben más rápido. Así que puede ser que estén perdiendo un poquito la confianza en que todo va a salir del todo ordenado. Ya, y la última pregunta, Felipe, y con esto nos vamos despidiendo. ¿Qué opinas que pueda pasar con el sistema de pensiones en Chile y la participación futura de las AFP o sociedades que administran las pensiones en el sistema financiero local? Que tomando un poco el mix de lo que proponen distintos programas, creo que la idea de retirar el total de fondos ha ido perdiendo terreno y por lo tanto, en términos de shock al mercado de capitales, eso es favorable porque más allá de qué es lo que pasaba con las pensiones a futuro, el gran riesgo, el gran temor y el nerviosismo que tuvo el mercado fue qué pasa en un sistema donde retiro el 80% del PIB en ahorro y después veo qué pasa. Creo que ese shock ha ido perdiendo terreno, lo cual es bueno para el mercado de capitales o para la estabilidad del mercado de capitales. Lo que es malo, creo yo, es que no está claro quién va a administrar esto, cómo se va a invertir, por tanto, esto, cuáles van a ser de alguna forma las directrices de inversión que va a tener eventualmente lo que ya está en el stock y lo que viene hacia adelante, que de alguna forma todos los programas tienen una inclinación bastante fuerte al reparto. Y el reparto significa que, para ponerlo en términos simples, si el sistema de pensiones en un año normal recibía del orden de 6.000 millones de dólares de cotizaciones, esos 6.000 millones de dólares o más que se van a estar destinando a este reparto, no necesariamente se van a invertir como se invierten hoy día. Y eso yo creo que tiene bastante complicado el mercado en términos de cómo asignarle premios y riesgo a las inversiones de más largo plazo. Y eso probablemente, por ejemplo, es lo que está detrás del alza de tasas largas del último par de meses. Pero para responder en 3 bullets la pregunta, creo que se ha desactivado un poco el temor de que desaparecieran o se retiraran los 200.000 millones de dólares. Eso creo que pone algo de paño frío al shock que podía recibir el mercado, sobre todo la renta fija. Pero sí hay una nebulosa bastante fuerte respecto de cómo va a terminar siendo este sistema más adelante. Uno tiende a pensar de que va a haber bastante reparto, que va a haber cotizaciones más fuertes y que probablemente vamos a converger a un escenario similar a como si hubiésemos licitado a distintos agentes el stock de plata que está administrado actualmente en el sistema de pensiones y donde la AFP probablemente van a tener que competir por esa administración, que va a ser voluntaria. De cierta forma, si uno se va al extremo del programa de Jadwe,
lo que termina siendo ahí es un ahorro, comillas, voluntario, que paga impuestos y que uno lo retira, por supuesto, una especie de super APB, y ahí uno tendría a pensar de que va a ser un sistema donde, donde se va a tener que competir por administrar esa plata. Y eso también puede ser relevante para efectos del negocio mismo de las AFP. Creo yo, esto es simplemente especulación, todo esto, tratando de hacer un matching entre las distintas cosas que van apareciendo en los programas de gobierno. Muchas gracias, Felipe. Ahí respondimos todas las preguntas de nuestros clientes. Queremos agradecer a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Vamos a enviarles las presentaciones, esperamos que haya sido de su interés y también una breve encuesta que les agradecemos responder. Así que tengan una excelente tarde y gracias por preferirnos. Y gracias, Felipe. Buenas tardes, que estén todos muy bien.